buenas tardes ya. Muchísimas gracias a don Tomás Oley, a don Federico Cartín, a doña Silvia Jiménez y a doña Ileana Salas que nos acompañan hoy. La gobernanza de nuestras organizaciones nos permite tomar decisiones para lograr los objetivos empresariales, pero también para contribuir al desarrollo sostenible. Hay tres componentes que quiero que prestemos atención durante las intervenciones de estas personas. Tanto el tema de cumplimiento legal y en compromisos, la parte ética empresarial que es muy importante y el tema de gobierno corporativo. Entonces, la más cordial bienvenida a este selecto grupo. Vamos a iniciar con la perspectiva global y quisiera preguntarle a Federico que desde el Hub de Innovación de Accenture, que se llama DECID, hicieron una investigación, que nos comentes al público las tres de esas tendencias y si nos puedes brindar algunos ejemplos de cómo se abordan esas tendencias a nivel global. Sí, claro. Bueno, primero que todo, es un placer estar acá. DECID es el Hub de Innovación en Sostenibilidad de Accenture, lo cual es redundante porque es imposible pensar en sostenibilidad sin realmente insertarle o inyectarle, como decía Megan antes, creatividad, y para eso, ese es el producto, es la innovación. Y precisamente por eso es que en Costa Rica también, teniendo las credenciales, el acumen histórico en sostenibilidad, es que para nosotros fue importante establecer ese hub específico en Costa Rica con DECID. Una de las cosas que hace Accenture es que acompañamos a clientes justamente a través del Sustainability Innovation Challenge, y es una forma en que captamos el intelecto, la creatividad y el potencial de todo Accenture a nivel global para atender problemas medulares por los que estamos atravesando. Una de las cosas que nos enfocamos mucho es en asegurarnos que estamos haciendo las preguntas correctas. Y esas preguntas correctas requieren inevitablemente entender muy bien los sistemas y además, algo que mencionaba doña Alexandra hace un ratito, es el tema de, nosotros le llamamos co-opetition, ¿verdad? ¿Cómo logramos generar colaboración a través de la competencia? Y en eso nos enfocamos mucho en ese enfoque de Generosity Approach. Los essentials de DECID al final se convirtieron en una forma en que podíamos extrapolar o extraer de esos aprendizajes en el futuro de la comida, en el futuro del retail, en el futuro de comunidades y asentamientos humanos, que eran esos elementos que eran análogos y que estábamos viendo que eran un patrón, y que era un patrón más allá de una oportunidad o un reto, sino también guiar muchas de las preguntas que nos tenemos que estar haciendo indistintamente de cuál capa de liderazgo es la que está trabajando las cosas. Y en esos identificamos 6 grandes, de los cuales voy a ejemplificar 3 y después me refiero a algunos otros. Uno, Sustainability for All, o sostenibilidad para todos. ¿Estamos lográndolo o no? 2, Globally Hyperlocal, es decir, cómo estamos entendiendo problemas que son globales y cómo los aterrizamos y los llevamos, contextualizamos a realidades locales, sea a escala Costa Rica para traerlo al país, o bien cómo son diferentes esas diferentes escalas en Limón versus San José. Después, bueno, Tech Obsessed, hay una obsesión importante por el tema de tecnología y hay muchas tecnologías e innovación que podemos realmente levantar del pasado. One Size Fits None, que está muy orientado a en un mundo que se ha estandarizado, también hemos perdido esa capacidad de hacer cosas bespoke o cosas, digamos, más customizadas. Too Much, Too Little, y eso es creo que bueno, ahorita lo vamos a ampliar, y después Fix It and Reverse It. Para darles un ejemplo de Sustainability for All, 2 de 3 personas en Egipto, Nigeria y Bangladesh nunca han escuchado hablar del cambio climático, ni siquiera saben qué es. Mientras en otras partes del mundo el 55% de los consumidores están dispuestos a hacer un boicot a las compañías que no están atendiendo a sostenibilidad desde sus valores, desde sus servicios, desde los productos que entregan. Y aún así, 73% de los millennials, principalmente en Norteamérica y en Europa, están dispuestos a gastar más por productos sostenibles. Y eso se ha traducido en que una gran parte de los productos que son sostenibles tienden a ser 75-85% más caros, lo cual es un despropósito en realmente pensar en la sostenibilidad. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer, creo que de lado hay varias preguntas de este essential,
¿Estamos creando una marca de lujo? ¿Estamos usando la sostenibilidad para poder capturar más valor o estamos realmente identificando y llevando el propósito de nuestra marca? Elementos como también, por ejemplo, digamos con el tema de Tech Obsessed, muchos de los nuevos retos los estamos atendiendo a través de la tecnología. Voy a poner el ejemplo del blockchain, en particular, digamos, con Bitcoin. Bitcoin consume casi que 3 veces más energía que todo Suiza. El mundo digital para el 2025 está estimado que vaya a tener más emisiones de lo que tiene toda la flota vehicular del mundo. Solo en Digital Ads estamos alrededor del 3%, que es más que la industria aérea. Entonces, muchas veces el remedio, como decimos tradicionalmente en Costa Rica o en otros países latinoamericanos, el remedio a veces puede ser peor que la solución. Es por eso que, digamos, desde Accenture una de las cosas que hacemos y que somos muy intencionales es cómo apalancamos elementos como Green IT, Green Cloud, somos fundadores del Green Software Foundation para mejorar cómo se programa, y hay otro arsenal de innovación que no necesariamente es tecnológica, sino que también puede nutrirse de muchas de las prácticas tradicionales, como por ejemplo elementos de permacultura en México, que están empezando a entender o a reorientar la agricultura regenerativa. Muy bien, es interesante cómo tenemos que incluir muchas de estas tendencias y lo rápido que se materializan también a nivel local, ¿verdad? Quisiera resaltar que para las industrias que tenemos operaciones en diferentes provincias o regionalmente en los diferentes países de la región, pues hay que entender un poco más a profundidad cuál es la realidad y los riesgos a ese nivel. Pero también cómo tenemos que buscar soluciones pensando de una manera distinta e incorporar estos aprendizajes, estos insights realmente a la toma de decisiones. Me gustaría unir esto consultándole a Silvia cómo el Grupo Financiero Mercado de Valores ha tomado decisiones es un cambio organizacional, ¿no? Es para incorporar no solamente la parte de riesgo, sino las oportunidades del que el mercado nos presenta en términos de lo ASG. Comentanos un poco más sobre esos retos y cómo los has abordado a nivel de organización. Bueno, muchas gracias Ethel y a Ede por la invitación. Buenas tardes a todos. Desde el Grupo Financiero de Mercado de Valores, efectivamente, como dices, esto viene siendo un proceso y yo creo que eso es importante. Esto no es de la noche a la mañana, sino se van dando pasos de una forma consciente. Tal vez es importante, si me voy un poco más a 30.000 metros de altura, cuando vemos mercado de valores siendo un gestor de patrimonios de las personas físicas y empresas, es igual a tener una responsabilidad fiduciaria. Y esto lo llevo a una analogía donde se dice que hay 3 cosas en las cuales no ponemos nosotros en manos de cualquiera, que es nuestra salud, nuestros hijos y nuestro dinero. Y esto, cuando se lleva a esa interiorización, nos lleva a este propósito de por qué estamos teniendo en esta industria ese para qué, ese para atender a nuestros clientes que están por encima incluso de la misma empresa. Es un principio fundamental en la industria nuestra. Si me voy en la historia de lo que hemos desarrollado dentro del mercado de valores, nos hemos dado cuenta y empiezan a haber iniciativas, como han empezado muchas de las empresas, en materia de responsabilidad empresarial. Entonces se empiezan a desarrollar y a desarrollar de la misma administración y de la parte operativa por muchos años. Sin embargo, cuando dimos la vuelta y dijimos, no, hay que hacer un análisis de impacto de nuestro negocio en materia ambiental, social y de gobernanza, nos damos cuenta que muchas de las actividades que hacían o hacemos hoy en día en la empresa están inmersas en una estrategia de sostenibilidad. Y hay que entender que no es una estrategia comercial o una estrategia empresarial y una estrategia de sostenibilidad, sino que tenemos una estrategia de sostenibilidad porque es la que queremos que como mercado, que hoy tenemos 47 años en la industria, estar por muchos años más atendiendo estas necesidades de los clientes. A esto nos vamos entonces a que hay un giro importante en el momento que involucra el tema de la sostenibilidad de manera transversal en la empresa. Y transversal me digo desde la junta directiva hasta la administración. De esta forma poder definir un gobierno que
vea ya no solo y esté vigilante de la parte financiera de la empresa, de los resultados relacionados con los clientes, sino también desde un punto de vista de los otros factores de cuando estamos hablando de ambiente, social e incluso ir más allá. Por esto, Mercado ya llevándolo a temas ya más tácticos de cómo lo hemos hecho y cómo aprovechar oportunidades. Claramente nuestro modelo de negocio de atender al cliente desde el conocimiento y ese acompañamiento en una asesoría integral donde nosotros le llamamos ese 360, cómo lo conocemos y cómo podemos apoyar al cliente, ya no desde una transacción bursátil o de inversión, sino en ese planeamiento financiero, ese planeamiento que al final yo les digo, nuestro principal riesgo se termina materializando si el cliente no llegó a poderse retirar con el dinero que necesitaba para vivir su vida tranquila. Y en ese camino hay muchos elementos a cuidar en esa jornada. ¿Por qué? Porque el camino es largo y nosotros responsablemente atrás deberemos de estar manejando técnicamente, como les digo, si la desviación estándar, si las volatilidades, si el rendimiento, etcétera, todos estos temas que como cuando vamos en un avión nosotros nos podamos montar tranquilamente sabiendo que hay alguien que lleva todos estos elementos técnicos pero nos va a llevar a nuestro destino. Elementos que hemos estado incorporando últimamente, por ejemplo, nos inscribimos o firmamos un compromiso público con lo que se llaman los principios responsables de inversión de las Naciones Unidas, y esto porque es un compromiso público de nuestra parte en avanzar, en conocer y avanzar, no inventar muchas veces las ruedas, sino ser parte de 4.000 signatarios a nivel global de cómo podemos incorporar dentro de los análisis de nuestras inversiones elementos ambientales, sociales y de gobernanza, de manera que podamos responder a la consulta que nos pueden hacer los clientes de si yo estoy colocando mi dinero y lo estoy invirtiendo en A o B o en esta estrategia, me garantizan que tengo una responsabilidad en términos ambientales y sociales. Es un camino muy interesante porque nos lleva a nosotros a entender también cómo empezar a medir estos elementos, pero que nos aportará para poder crecer con el cliente. Luego también desde un punto de vista de creación y canalización de recursos, porque al estar nosotros teniendo inversionistas que atender, somos canalizadores de recursos, entonces poder llevar y unir esas dos partes con proyectos de banca de inversión que podemos crear. Hemos tenido casos interesantes en términos de empresas que tienen un impacto a nivel ambiental y a nivel social. También desde algunos productos ya incentivando elementos ASG, por ejemplo, tanto en la parte del fondo inmobiliario como que se van desarrollando adquisiciones tomando en consideración estos elementos ambientales. También desde un punto de vista de la creación últimamente de un fondo de inversión de equilibrio, que lo que está trayendo es recursos para canalizar hacia 11 de los objetivos de desarrollo sostenible. Son iniciativas ya puntuales con las cuales cada vez que se van tomando decisiones dentro de lo que estamos haciendo, vamos incorporando este tipo de elementos, pero sobre todo el apoyo desde el punto de vista de la gobernanza que soporta este tipo de iniciativas es fundamental como guía para toda la parte de la administración. Buenísimo, muchas gracias Silvia. Como vemos, bueno, Silvia mencionó ser firmantes de los principios de inversión responsable. En el panel anterior hablábamos del Net Zero del grupo de bancos, ¿verdad? Que Promérica es parte, donde se firma buscar llegar a sus carteras a un Net Zero. Entonces un punto de partida muchas veces pueden ser firmar un compromiso, pero justamente ocupamos que todas las personas de nuestra organización tengan esa mentalidad, esa perseverancia, ese compromiso, y eso no es algo que se logre de la noche a la mañana. Definitivamente AED somos todas estas empresas que estamos aquí sentadas. Tenemos más de 105 empresas que están comprometidas con el desarrollo sostenible y que sabemos que tenemos que encontrar cuáles son los temas críticos, ambientales, sociales y de gobernanza que tenemos que gestionar. Pero como vimos en la presentación inicial, no tenemos mucho tiempo, tenemos que acelerar la forma en que tomamos decisiones y la acción, las acciones que tomamos.
Y parte de esa aceleración es justamente lograr que trabajemos como sectores, hombro a hombro, muchas veces con nuestras empresas competidoras, para lograr ese cambio de mentalidad y llevar una aceleración adecuada a nuestros mercados. Además, ¿verdad? Necesitamos ver cómo trabajamos con nuestra cadena de valor. Hoy nos decían, ¿verdad? Hay más de 133,000 pymes inscritas en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. ¿Cómo logramos que efectivamente llegue a esas pymes el cambio que es necesario? Y más de 1,000 empresas grandes. Entonces me gustaría preguntarle, tal vez a don Tomás, cómo desde una posición del regulador o inclusive de cámaras empresariales, cómo logramos ubicar específicamente, promover tal vez esa acción en grupo, esa acción y esos cambios de mentalidad para acelerar un poco el proceso de la incorporación de la toma de decisiones en las partes ASG. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Ahora que llegaba viendo tanta gente acá, líderes de las empresas y que son los que tienen en sus manos esos cambios internos y esos ajustes tácticos y estratégicos a efecto de tener esos impactos. Ahora que venía llegando, el parqueo estaba lleno, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conocer el sótano 2 del parqueo de este hotel, que no lo conocía, y me vino a la mente que hay una fecha que ha pasado desapercibida y en ese sentido de urgencia, el 2 de agosto de este año. Y no es suficiente ir en romería a Cartago, hay que accionar. El 2 de agosto se cumplió el Overshoot Day, donde la humanidad empieza a consumir más de lo que la naturaleza nos puede devolver. Estamos llegando ya a un punto de retorno que requiere una gran acción que no puede ser espontánea y tiene que ser muy sincronizada. En ello, ante la pregunta de Ethel, ¿qué hace un regulador financiero metido en esta vaina? ¿Por qué el regulador financiero tiene tanta cosa que hacer? Porque genera riesgos financieros, genera riesgos de estabilidad financiera, sin duda. Y en ello, el esfuerzo que se ha ido haciendo, yo les comento como líderes, hay que convencer, hay que educar. Y si no es por convencimiento, será por aburrimiento. No se cansen de seguir trabajando en esto. Aunque sea cuando llegue el aburrimiento y les den el pequeño espacio para actuar, lúzcanse y ahí van a terminar de convencer. Entonces, en ello hay que trabajar conscientemente. ¿Qué hicimos en el sistema financiero? ¿Qué hicimos desde la Superintendencia de Seguros? Venimos trabajando estos temas desde el 2015 más o menos, se creó la Superintendencia en el 2010, ya con más intensidad. En el 2018 el sector hicimos el Día del Seguro Sostenible en Costa Rica con la presencia del líder de sostenibilidad de seguros de las Naciones Unidas, Bosch Bacani, nos acompañó. Se logró la firma de un compromiso del sector. Y ya una vez firmada y teniendo esa foto, dije, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Va? Nos dimos cuenta, estamos trabajando la Superintendencia de Entidades Financieras y nosotros con Acción Clima, con el apoyo de la cooperación alemana. Hicimos unos diálogos climáticos en el 2019 interesantísimos. Invitamos a todos los participantes del sector financiero, bancario y de seguros. Y lo que nos encontramos así como gran enseñanza en ese momento fue cuando estaban los representantes bancarios que nos mandaban al que estaba encargado de la responsabilidad social, nos mandaron por ahí a unas ciertas personas que estaban, no eran los grupos gerenciales de alto nivel los que estaban llegando a ese diálogo, y cuando hacíamos las charlas y cuando hacíamos los trabajos en grupo, lo que se volvían a decirme a mí, que yo era el único regulador que estaba en ese momento en esa charla: por favor, necesitamos que hagan un reglamento que los obligue, que obligue a las juntas directivas a hacer esto, porque no llegamos hasta allá, ¿va? Entonces hubo un cambio de estrategia, empezar a conversar con juntas directivas, empezar a conversar con alta gerencia. Y en ese proceso, en seguros, aprovechando la pandemia, se hizo muchas actividades de temas de sostenibilidad, y aprovechando pandemias y con el apoyo de la ED, se logró armar un diálogo con todo el sector asegurador
hicimos todo un proceso de talleres para construir lo que es el código de conducta empresarial responsable del sector seguros. Y se nos fueron varios meses, varias sesiones de trabajo virtuales donde el supervisor era mero espectador, solamente estaba como viendo, apoyando, pero era para que construyeran desde el sector ese proceso. Y se llegó a la firma del protocolo por casi el 85% del primaje emitido en el país. Son todas estas empresas, firmaron el protocolo y tiene algo especial, muy especial, es lo que decía Ethel hace un momento y lo que algunos de los panelistas de la sesión anterior tocaron. No hay que fijarse solamente en cómo impacta el seguro. El seguro tiene una función social importantísima, ayuda a generar resiliencia, ayuda a levantarse cuando llegan esos momentos de impacto, pero el seguro también tiene una cadena de proveedores hacia atrás. Imagínense solo los talleres mecánicos que ayudan en la reparación de los vehículos. Todo lo que se puede hacer en esa, que hay mucha pequeña empresa y mediana empresa en ese sector que hay que apoyar también para que haga un cambio a ese nivel. Hacia adelante, lo que es gestión de riesgos. Hace un par de días salió la noticia gravísima de que las grandes reaseguradoras ya no van a reasegurar riesgo catastrófico. Están retirándose de ese negocio. Entonces va a haber una cola en la pérdida de riesgos, en la pérdida de los desastres, que hay que financiar de alguna forma. Bueno, el país está trabajando con su estrategia de financiamiento para desastres y ahí hay que meter también las narices. Entonces, ha sido realmente muy interesante esta evolución, este desarrollo, y ahora tienen ya una mesa de trabajo de sostenibilidad donde priorizan los temas. Cambio climático está de primero, gobernanza está de segundo, y donde están priorizando ya acciones concretas. El día de mañana tenemos una actividad con el sector asegurador de cómo seguir empujando y cómo seguir mejorando esta acción desde el sector asegurador. Así que no se desilusionen cuando las cosas no caminan muy rápido, es lento, pero hay que acelerar la marcha. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, don Tomás. Don Tomás nos decía, ¿verdad?, que seamos perseverantes y se nos abrirán esas oportunidades, y si no, hasta que los aburramos del cansancio y nos dejen actuar, ¿verdad? Sin embargo, creo que también, y voy a ser aquí muy coloquial, a veces uno necesita la chancleta. ¿Por qué? Porque necesitamos a veces ese llamado del regulador para tener a todas las empresas atentas. El regulador me está llamando, la invitación salió de ahí y el proyecto con financiamiento de la Unión Europea nos permitió efectivamente co-crear con el sector cuáles eran los temas más relevantes A, S, G del sector. Pero con la firma independiente de cada empresa ya hay un compromiso y se le da seguimiento mes a mes. Entonces realmente empezamos a acelerar la cuestión. Hace 5 años, cuando hablábamos con algunas instituciones, decían, es que si yo coloco cuestiones adicionales, requisitos adicionales, es que van a cruzar la calle y se van a financiar con alguien más. Y como, ¿verdad?, como les decíamos nosotros, era una posibilidad. Entonces también en el sector bancario se firmó un protocolo y todos elevamos la barra. Aquí ya no hay tanta posibilidad de que alguien cruce la calle y se financie con otro. Somos el motor muchas veces de otras industrias y es parte de lo que nos permite mover a niveles importantes y acelerados la acción. Ahora, don Tomás también mencionó el tema de juntas directivas, ¿verdad? Se le pedía al mismo regulador cómo promover esto a nivel de juntas. Y justamente aquí tenemos a doña Ileana, que es representante del Climate Governance Initiative. Doña Ileana, cuéntenos un poquito por qué nace CGI y cómo tiene esto relación con juntas directivas y su compromiso. Buenas tardes, muchísimas gracias Ethel, Olga y AED por la invitación. CGI nace a raíz de este sentimiento de urgencia que hemos identificado, que se ha hablado durante la mañana, los diferentes panelistas han sido inspiradores. No tenemos mucho tiempo y somos responsables. Los miembros de las juntas directivas somos responsables de velar
por el bienestar y la sostenibilidad de las empresas a largo plazo y del impacto que éstas tienen en el entorno en el que operan. Hemos escuchado repetidamente que el calentamiento global es el riesgo más importante que enfrenta nuestra sociedad, que enfrenta nuestra generación. Entonces, hacemos un llamado a las juntas directivas que asuman esa responsabilidad y que den una respuesta con el mayor vigor posible. ¿Y cómo se les pide que asuman esta responsabilidad? CGI desarrolla una guía para la gobernanza climática efectiva y esta guía se puede ampliar a una gobernanza ASG. Y el primer principio de esta guía es asumir la responsabilidad. Pero ¿cómo asumimos responsabilidad de algo que tal vez no conocemos, algo que es complejo, que tiene regulaciones en diferentes mercados, donde están nuestros proveedores, nuestros clientes, nuestras operaciones? Bueno, porque tenemos que asegurarnos que tenemos el talento dentro de la junta directiva, acceso a expertos y también conformar comités que tengan ese expertise, que tengan esa sensibilidad y que tengan ese compromiso para que esto permee a través de la organización. Entonces, responsabilidad, dominio del tema, la estructura de la junta directiva, de los comités. Nosotros tenemos la ambición en CGI de contar con la participación de 2 miembros por empresa, 2 miembros de junta directiva por empresa, porque uno solo no va a tener el impacto. Necesitamos que sean 2. Y una tendencia muy interesante que estamos observando en algunos países es que se están incorporando 2 miembros de junta directiva al comité de sostenibilidad. Y eso me parece que es una forma muy efectiva de que el comité de sostenibilidad tenga un eco en el órgano que tiene la última responsabilidad por el actuar de las empresas. Entonces, los invito, aprovechen esta tendencia, eleven esta iniciativa en sus empresas para que los miembros de junta directiva participen del comité ejecutivo y ustedes tengan un eco, que tengan una herramienta. También entendemos que es responsabilidad proveer a la administración con las herramientas y los recursos necesarios para mapear los riesgos y poder dar una respuesta proporcional al riesgo. Y ese riesgo es el riesgo climático, como son los demás riesgos financieros, legales y sociales que enfrenta la empresa. Y una vez que estos riesgos son identificados y las respuestas son aprobadas en junta directiva, esto se integra a la estrategia general del negocio. Y esta estrategia debe también incluir lo que motiva a muchos de los ejecutivos de las empresas, un esquema de compensación que esté alineado con la estrategia de sostenibilidad. Debemos de tener metas y objetivos tangibles con los que medimos el éxito y con los que también reconocemos la colaboración de todos los actores de la empresa y con lo que también apoyamos a los actores en nuestras cadenas de valor. También la junta directiva es responsable por la información y divulgación de sus estados financieros, de la identificación de riesgos y la estrategia para mitigar estos. Entonces, incluyamos los riesgos climáticos, los riesgos de sostenibilidad en estos reportes financieros y asegurémonos que sean transparentes y periódicos y sujetos a los mismos escrutinios que nuestros estados financieros tradicionales. Y por último, el principio 8 de la gobernanza climática llama a un intercambio constante, a un diálogo con nuestros pares, nuestros colaboradores, nuestros competidores, nuestros reguladores, asegurarnos de que como miembros de las juntas directivas nos mantenemos vigentes, informados y realmente podemos apoyar al equipo administrativo en su gestión de una empresa que sea sostenible en el tiempo y un actor de cambio positivo en los entornos que participa. Eso es la esencia de la gobernanza climática. La iniciativa inicia en una colaboración de grupos de directores externos de junta directiva en el Reino Unido, Italia y Singapur,
en colaboración con el Foro Económico Mundial. En el 2017 se publica esta guía y rápidamente tiene una respuesta fuerte, muy positiva del sector empresarial. Se forman los 3 primeros capítulos 2 años después, en el Reino Unido, del cual yo soy parte, en Italia y en Singapur. En el 2022, la red de integrarse, de la cual AED es representante por Costa Rica, el ENCAE, Rodrigo Zamora y yo formamos el capítulo de gobernanza climática para Centroamérica y el Caribe, porque queremos traer acceso a esta plataforma global y una voz a los miembros de juntas directivas de la región, no porque vamos a nosotros tener un impacto en las emisiones a nivel global, no, pero porque somos altamente vulnerables al riesgo climático y a los desarrollos de regulación, tarifas, impuestos en las cadenas de suministro internacional. Así es como queremos nosotros apoyar a la comunidad empresarial de la región. Muchas gracias. Entonces, invitadísimos. Los que han trabajado conmigo, yo siempre les digo, busquemos un padrino, una madrina en la junta directiva, a ver que le abren al oído a las otras personas, ¿verdad? Y yo a veces decía una persona, pero muy importante es 2, para que haya un eco, para que nos permita tener esa discusión y haya mejor tierra fértil para esto. Tenemos aproximadamente 10 minutos, entonces vamos a ser puntuales. Primero, tal vez, Federico, hemos hablado de riesgos, reconocemos todos aquí que también es la gestión de impactos, pero también tenemos oportunidades. Federico, ¿nos comentarías brevemente cómo empresas han aprovechado ciertas oportunidades en relación con esas tendencias que DECID identifica? Algo que quieras compartir con nosotros. Sí, a ver, creo que hay movimientos muy importantes, ya sea en mitigación, en adaptación, pero creo que mucho del futuro está en ese último Sustainability Essential, que es el Fix It and Reverse It. Es decir, tiene que ver con toda la parte regenerativa. Fix it and reverse it. Arréglelo y reviértalo. Gracias. Me encanta tener soplas en la audiencia, que me soplen. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? O sea, desde el punto de vista de mitigación, por ejemplo, apalancar la inteligencia artificial para poder identificar, por ejemplo, la coloración de piel de una persona en la industria cosmética, hace que, por ejemplo, los retornos o las devoluciones de ese producto bajen al 1%, cuando el estándar normalmente es 16%. Entonces estamos hablando de cómo podemos apalancar tecnologías, ¿verdad? Para hacer algo como mucho más customizado. Esto lo estamos viendo también en la industria apparel o en la industria, digamos, de ropa, o transformaciones mucho más profundas, como por ejemplo plataformas petroleras en medio del océano que se han decomisado, se están convirtiendo hoy en energía eólica, pero además convirtiendo y utilizando la energía eólica no para producir energía, sino para separar el agua y convertirla en hidrógeno y hacer hidrógeno verde. Y aprovechando esos mismos cables, entonces hay transformaciones que son, digamos, fundamentales. Y tal vez el último ejemplo que daría, que me parece que además es relevante, está para Costa Rica. Cuando hablamos de energía y sobre todo energía distribuida, ahora con la capacidad desde los hogares o desde las empresas poder generar más energía de la que consumimos, eso empieza a transformar la relación que tienen en muchas industrias en otros países. Las mismas empresas que vendían energía hoy están entendiendo que sus consumidores son productores y se convierte en una tendencia a lo que se llama prosumers. Esto no es nuevo, esto lo hemos visto de alguna u otra manera en redes sociales, ¿verdad? Con la generación de contenido, el contenido pago de diferentes, ¿verdad?, generadores. Ahora resulta que nuestros consumidores se volvieron productores y mi rol como empresa, sí, si bien sigue siendo de distribución eléctrica o de generación eléctrica, también me convierto en un broker. Y eso tiene implicaciones importantes desde un punto de vista de marcos regulatorios, de la tecnología con los invertidores para yo poder movilizar la energía no solo en una dirección, sino ahora en dos, y además cómo la contabilizo. Entonces tiene transformaciones profundas, no solo en cómo mitigamos, sino cómo nos cambiamos por completo y qué preguntas nos estamos haciendo estratégicas a nivel de negocio. Excelente, entonces ejemplos claros de cómo utilizar lo que tenemos, pensar diferente y generar valor. Tal vez, don Tomás,
¿Qué mensaje les daría aquí a las personas presentes, empresas y profesionales? Muchas veces queremos estructurar proyectos o tenemos ideas de cómo desarrollar proyectos con beneficios sociales y ambientales. ¿Qué consejos les daría a estas empresas? Bueno, primero que todo, el tema de revelación, ¿verdad? En estos días ha habido una gran discusión con el tema de las etiquetas de la comida y coloquialmente a veces uno se asusta de que no puede ni pronunciar lo que se está echando en la boca y el estómago, ¿verdad? Y pasa lo mismo con el tema de sostenibilidad. ¿Cómo revelamos los impactos verdaderos y cómo potenciamos esas inversiones de una manera positiva? Ya hay estándares, vienen estándares del lado de la regulación muy pronto. Estamos trabajando con la taxonomía verde a efecto de que haya un estándar para todo el sistema financiero que puede ser potenciado y aprovechado después por los demás. Pero también decía hace un momento Iliana, me parece, el tema de la revelación. Hay que revelar esto como si fueran los números contables financieros de la empresa. Y viene ya los esquemas de S1 y S2 de sostenibilidad para revelar. Entonces, no se vale hacer pasar por bueno lo que no lo es, porque el castigo que las nuevas generaciones, según la encuesta que nos presentaba hace un momento Federico, va a ser fuerte. Esa traición a la confianza pública de hacer pasar algo como verde o como azul, algo que no lo es, va a ser fuerte. Entonces, el consejo mío es, no, para estructurar un proyecto de estos, hay espacio en el mercado financiero, tenemos fondos de inversión, fondos de pensiones con recursos suficientes que se pueden canalizar, y hay espacio y ya hay normas claras para este propósito. Hay que todavía perfeccionar cada vez más, pero lo responsable es ir más allá de lo que sea normativamente exigido. Eso es lo responsable. Entonces, ser muy crítico con esa revelación y con ese mensaje y esa presentación del producto. Esto no es algo comercial, esto es algo de confianza pública. Excelente. Justamente, don Tomás menciona las normas NIF S1, S2. Mañana tenemos un evento virtual sobre reportaje donde vamos a tocar qué son muy posiblemente ustedes han escuchado el tema de SASB, CISB, han escuchado GRI. Mañana específicamente un espacio virtual para que se unan a través de nuestra página web sobre S1, S2 y retos en general de reportaje de información no financiera. Con Mercado de Valores tenemos una relación de larga data y conversábamos con doña Cristina, su gerente general, ¿verdad?, en cómo realmente traer esto al core del negocio, a la estrategia de negocio, más y cómo, ¿verdad?, transformar la organización en que realmente tomemos decisiones pensando en lo ASG. ¿Qué consejo? Dijiste ahora, esto no es algo rápido, es algo continuo, ¿verdad? ¿Qué consejo le darías a las personas profesionales que lideran este tema para realmente incorporar la gestión de riesgos, impactos y oportunidades ASG en su gestión del core del negocio? Yo creo que para uno de los temas más importantes es ver esto como un ecosistema. Y con esto a lo que me refiero es, no estamos solos y si queremos acelerar tenemos que apalancarnos unos con otros, independientemente de cuál es la propuesta comercial o en qué parte estemos en esta cadena. Y esto lo que le digo es, por ejemplo, al estar nosotros en PRI, ¿qué nos da? Nos da acceso a lo que les decía, 4,000 signatarios que podemos coger un teléfono, llamar, educación para nosotros. Apoyarse de instituciones como AED, que nos ha venido apoyando a lo largo del tiempo en ese proceso evolutivo. Pero no solo hacia adentro, sino también cómo trabajar con otras instituciones del mismo sector. Siendo también miembros o signatarios de PRI, uno de los 6 principios a los cuales nos comprometemos es el engagement, cómo podemos operar no solo hacia los inversionistas, pero también dentro de una forma colaborativa, que es una de las líneas. Y ha sido muy bonito porque la semana pasada lanzamos un primer programa en el cual rápidamente nos pudimos sentar con una operadora de pensiones, que es la operadora de pensiones de la Caja, el grupo INS, la academia a través de la Universidad Nacional y una consultora,
y dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que traer una sensibilización. ¿Y qué trajimos? Una educación. Y en ese mismo ecosistema podemos traer consultores internacionales donde nos están educando al resto de la industria sobre estos temas. Entonces es también como paralelamente podemos hacer algunas iniciativas para poder sensibilizar y mover sobre estos temas. Pero también a los proveedores de los cuales podemos aprender, pero también podemos aportarles valor si los encadenamos sobre estas líneas. Y por supuesto, y no menos importante, con los clientes. ¿Por qué? Porque hay que educarlos. Hay que educarles en el sentido de qué son los riesgos en los que están invirtiendo, cuáles riesgos estás asumiendo, qué son estos temas ambientales, sociales, cómo tu patrimonio puede llegar incluso a tener un impacto medible, si vamos ya no solo a ESG, sino vamos a inversiones de impacto. Entonces, si se ve esto desde un punto de vista de ecosistema, creo que es más rápido el tema porque nadie tiene todas las respuestas y hay muchos que van muchísimo más adelante y muchos a los que uno puede ir jalando en el camino, como decimos. Entonces yo diría, véanlo siempre como ese ecosistema, cómo se pueden rodear y cómo pueden impactar a otros sectores. Excelente. Bueno, creo que cuando hoy hemos hablado de impacto y una palabra que usamos varias veces en este panel fue regeneración, ¿ok? Entonces ya no es suficiente simplemente mitigar, debemos regenerar. Hablamos de riesgos y justamente la rapidez con que los riesgos se materializan y la interrelación con la continuidad de nuestros negocios y la continuidad de nuestras cadenas de valor. Entonces esa posibilidad de incluirlo en nuestros análisis. También dijeron, luzcámonos con personas líderes en la coordinación de elementos de sostenibilidad, luzcámonos para que realmente nos ganemos esa confianza de las personas y de los mercados. Y también entendamos la localidad de nuestros retos. Invitemos a nuestras personas líderes a formar parte del CGI para que puedan tener un eco inclusive a nivel internacional. Les vamos a estar compartiendo los links respectivos. Les agradezco muchísimo a todas las personas que ya nos acompañaron en el panel y muchísimas gracias y que aprovechen el almuerzo y nos acompañen en el panel de esta tarde. Muchas gracias.